Buenos días, apreciados estudiantes. En esta oportunidad quiero compartirles la explicación general de la manera como vamos a desarrollar lo que ya tenemos denominado como Clear Final Outcome o básicamente el proyecto final que vamos a presentar en materia de CLIL y que ya se les anunció desde el inicio del semestre. Este ejercicio que estamos desarrollando tiene un propósito, o mejor, una serie de propósitos de aprendizaje muy claros que, como ustedes pueden ver acá, el desarrollo de habilidades de interpretación, porque obviamente van a tener que darse la tarea de interpretar un caso, el desarrollo de habilidades de comunicación en lengua extranjera, utilizando siempre como excusa nuestra disciplina jurídica, identificar herramientas didácticas para la puesta en común de los resultados de un ejercicio académico. Fíjense ustedes que una habilidad muy importante que todos debemos desarrollar es buscar siempre la manera de organizar nuestras ideas y la información que queremos compartir de tal manera que aquellas personas a quienes les compartamos realmente nos entiendan. En cuarto lugar, el explotar unas habilidades que yo sé que ya ustedes tienen y que son habilidades relacionadas con la creatividad y la innovación. Y por último, hacer uso de las herramientas propias de las TIC, o sea, tecnologías de información y comunicación, en el enriquecimiento de nuestro proceso de aprendizaje. Recuerden que esto no es un proyecto de ninguna manera improvisado, sino que los propósitos de aprendizaje están claros desde el comienzo. El esquema de trabajo que vamos a montar de aquí en adelante es muy sencillo. En primer lugar, ya lo hemos venido haciendo, hay que formar las parejas, los equipos de trabajo. A cada pareja se le va a asignar un caso relacionado obviamente con todo lo que hemos venido trabajando en procedimiento civil. Ustedes tienen un primer ejercicio que es revisar y analizar ese caso particular y por último hacer la preparación para presentar el caso de la manera que se les va a explicar a continuación. Esa presentación que ustedes deben hacer, que ya les voy a decir cuál es la herramienta que pueden utilizar, debe contener estos 6, 7 ítems que encuentran en la diapositiva en este momento. En primer lugar, deben explicar, obviamente todo en inglés, deben explicar cuáles son los hechos relevantes del caso, deben explicar qué es lo que quiere el demandante, deben explicar cuáles serían las pruebas que le servirían en dado caso al demandante, pues atendiendo obviamente a los criterios que ya ustedes manejan y que todos conocemos. ¿Cuál podría ser en ese evento un argumento de defensa o los argumentos de defensa que podría utilizar el demandado atendiendo al caso particular? ¿Cuáles podrían ser las pruebas del demandado? Una explicación muy pequeña, muy sucinta de cuáles serían esos temas tanto desde lo sustancial como desde lo procesal que entrarían a jugar en este caso específico. De ninguna manera se les está pidiendo que hagan una explicación extensa y pormenorizada de los aspectos jurídicos, pero sí por lo menos que ustedes, frente al caso que se les asigna, identifiquen estos son elementos sustanciales y estos son elementos procesales que van a jugar un papel importante en mi caso, en el caso particular. Y finalmente, deberán explicar una posible decisión que se puede tomar en el caso específico. Puede ser que les toque un caso en donde la decisión casi que salga a la vista, entonces simplemente tendrán que explicarlo. Hay otros casos en donde pueden, dependiendo de las circunstancias, pueden salir 2, 3 o más posibles decisiones. En este caso solamente se les está pidiendo que expliquen una de esas posibles decisiones. Esto ténganlo muy en cuenta porque esto es de alguna manera el guión o la guía general que le va a dar sentido a la presentación que ustedes deberán hacer. ¿Cuáles son los criterios de evaluación que vamos a seguir? En primer lugar, tengan en cuenta que si bien es cierto que el trabajo se va a hacer en parejas o en equipos, la evaluación final o la valoración final pues va a tener mucho de ese elemento de evaluación individual. ¿Por qué? Pues porque obviamente el proceso de aprendizaje es individual también. Lo que debe hacer cada equipo es preparar un video
como dice acá, de máximo 12 minutos, utilizando cualquier herramienta que ustedes consideren pertinente, que sepan manejar o que encuentren disponible. Acá, por ejemplo, les presento un listado: Screencast, A2Catcher, perdón, Powtoon, GoAnimate, etc. En el caso, por ejemplo, de Screencast, es de hecho la herramienta que estoy utilizando en este momento. Les voy a mostrar rápidamente qué es lo que sucede con este tipo de herramientas. Por ejemplo, en este caso, Screencast es una herramienta que le permite a uno capturar, si quiere, la pantalla y mostrar todo lo que ocurre en la pantalla. Puede poner inclusive la cámara, y por eso es que en algunos casos, no en esta oportunidad, pero en algunos casos uno puede ubicar para que salga su imagen en una esquina, o puede inclusive activarlo para que quede solamente la precisión de la cámara. Hay otras herramientas que tal vez ustedes han encontrado en otras asignaturas, y es por ejemplo el caso de GoAnimate, que es una herramienta que permite la creación de unos videos como inclusive tienen la opción para impostar la voz. Este es el tipo de matachitos o de videos que se pueden hacer con este tipo de herramientas. Hay otras herramientas como el caso de Powtoon, por ejemplo, que es bastante parecida y que es la herramienta con la que se hacen este tipo de animaciones. Estas son herramientas gratuitas que ustedes pueden encontrar en internet. Ahí mismo, inclusive encuentran ustedes el tutorial de cómo utilizarlos, y créanme cuando les digo que son herramientas sumamente fáciles de utilizar. Si usted sabe utilizar Facebook, si sabe utilizar un correo electrónico, si sabe utilizar una herramienta básica como PowerPoint, pues obviamente va a ser capaz de utilizar este tipo de cosas. O si, por ejemplo, usted considera que de pronto se siente más cómodo haciendo un video normal, en vivo, con una cámara y un micrófono, usted hablando y haciendo la presentación, bien pueda. Tengan en cuenta, eso sí, que en este tipo de ejercicios hay un elemento muy importante que es la creatividad. Por eso era que en los procesos, en los propósitos de aprendizaje les hablaba yo del tema de el explotar esas habilidades relacionadas con la creatividad y la innovación. En el caso de Screencast, por ejemplo, es una herramienta que permite hacer grabaciones hasta por 15 minutos. De hecho, por eso es una de las razones por las cuales acá se les está dando como máximo tiempo para cada presentación de 12 minutos. Entonces dejo a su libertad la herramienta que quieran utilizar según las habilidades y las capacidades que ustedes tengan. La evaluación final obviamente se realizará a partir de una rúbrica de evaluación que se les va a socializar previamente, en donde estarán explícitos cada ítem de evaluación y la valoración dependiendo del desempeño. Un elemento muy importante de la evaluación va a ser la asistencia a, por lo menos durante el proceso de preparación, al menos una tutoría con cualquier docente del Instituto de Lenguas. Recuerden ustedes que el Instituto de Lenguas tiene un equipo de docentes con horarios de tutorías en donde pues el trabajo que hacen es atender a los estudiantes, y una asesoría con la docente, o sea, con quien les habla, para, digámoslo así, para que ustedes con tiempo puedan tener una visión mucho más clara de cuál es el ejercicio que deben desarrollar. La fecha límite para subir el video tras unas indicaciones en el aula virtual va a ser el día 20 de noviembre. Recuerden que este es un ejercicio en donde ustedes la nota cualitativa, la nota desde el punto de vista cuantitativo, se les va a tomar en cuenta es para el 30% de la asignatura. Y también tengan en cuenta que aspectos como la organización, la creatividad, el desempeño, etcétera, en términos de la presentación, van a ser ítems supremamente importantes en la evaluación. De hecho, como esta es una actividad que ustedes van a tener que preparar con tiempo, van a tener todo el acompañamiento, van a tener toda la tranquilidad para corregir, para resumir, para estructurar cuál creen ustedes que sea la mejor forma en la que se puedan comunicar. Van a tener obviamente ustedes que trabajar en algo que a veces para nosotros es difícil, y es volver simples los temas, de manera que si los vamos a trabajar en un segundo idioma, pues no se nos vayan a dificultar más de la cuenta, etcétera. Entonces, por eso este va a ser quizás el único momento en todo el ejercicio de CLIL
que hacemos durante el semestre, va a ser el único momento en el que se va a hacer una evaluación completa del desempeño. Es decir, que si ustedes van a utilizar, por ejemplo, escritos, si van a utilizar textos, pues que estén gramaticalmente correctos. Obviamente, como van a tener que hablar durante la presentación, bien sea que utilicen animaciones o no, pues que esa presentación en cuanto a pronunciación, si bien no se les va a exigir que sea perfecta, pues por lo menos que sí tenga un nivel en el que usted se dé a entender. Tengan presente, por ejemplo, que en la evaluación de este ejercicio me va a estar acompañando un docente del Instituto de Lenguas, porque ellos son los que tienen competencias para evaluar este tipo de cosas. Y entonces, el docente evaluador del Instituto de Lenguas es una persona que obviamente no sabe de derecho y entonces el reto está en que él, sin saber de derecho, entienda muy bien el mensaje que ustedes están tratando de transmitir. Ese es básicamente, doctores, el ejercicio que se les propone. Fíjense que no es un ejercicio complejo, es un ejercicio que aboga bastante por el desarrollo de distintas habilidades que ustedes ya tienen, sino que a veces les da un poco de temor poner en práctica y desarrollar. Insisto, esto va a tratarse o se va a tratar de hacer, perdón, una evaluación lo más integral posible. Precisamente por eso el mensaje final. Good luck and show the best out of you. Muestren lo mejor de ustedes, muestren que ustedes son capaces de hacer las cosas, porque yo sé que son capaces de hacer las cosas, y espero que este sea realmente un ejercicio de aprendizaje, un ejercicio de crecimiento y un ejercicio sobre todo que los motive a seguir aprendiendo, que los motive a seguir en ese ejercicio de acercarnos a un segundo idioma utilizando como excusa nuestra propia disciplina. Que tengan un muy feliz día y que tengan un feliz trabajo durante el resto del semestre. Muchas gracias.